Generalmente hemos escuchado sobre la adicción a las drogas, al alcohol, pero ¿qué hay sobre la adicción a la comida? ¿Existe la adicción al azúcar? ¿Las personas somos potencialmente predisponentes para ser adictas o el azúcar es potencialmente es lo que nos hace ser adictos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Más que Kilos. Soy Fernanda y soy nutrióloga especialista en psicología alimentaria. El día de hoy nos acompaña Abraham. Él es mi colega, también es especialista en psicología alimentaria, pero tiene ahí otros temitas que nos quiere compartir a lo que él se dedica. Bienvenido, Abraham. Hola Fer, muchas gracias por la invitación y pues bueno, también soy nutriólogo como tú y por ahorita me estoy dedicando a trabajar con personas que viven con diabetes e hipertensión y ayudarlas de una forma más compasiva, sin preocuparse tanto por su relación con los alimentos ni con su cuerpo, a mejorar sus niveles de glucosa y de presión arterial. Ok, y pues obviamente Abraham aquí es nutriólogo clínico, tiene certificaciones en diabetes y también pues de esta parte está muy bien informado y que te puede ayudar bastante por esta parte. Nosotros elegimos hablar un poquito sobre el consumo y la adicción al azúcar, haciendo hincapié que esta semana del 21 al 27 de noviembre estamos en acción con la concientización del consumo del azúcar. Y para esto pues los quiero poner un poquito en contexto. Es alarmante cómo un estudio de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión nos dice que el 85% de la población mexicana rebasa el consumo recomendado que nos da la Organización Mundial de la Salud. Consciente de estos datos, el gobierno de México empezó a tener ciertos programas y ciertas acciones para combatir estos problemas en los cuales desde el 2014 se le puso un impuesto extra a todas las bebidas azucaradas, como refrescos, leche, jugos, bebidas energéticas, entre otros productos, simplemente por el hecho de que es mucho más fácil que nosotros sobrepasemos el consumo de azúcar con alguna bebida. Pero esto tiene la intención de prevenir entre 86,000 y 134,000 casos de diabetes para el año 2030 y también se espera que en un plazo de 10 años ayude a reducir la obesidad del 2,4%. Pero hasta el día de hoy no hemos visto resultados que hayan dado como fruto a estas acciones que se han tomado. Incluso la prevalencia de obesidad en México es del 70% y ha aumentado hasta un 1,56% en el periodo del 2020 y 2021, en donde pues la encuesta nacional de salud y nutrición nos dice que la obesidad afecta a 2 de cada 3 personas. Y entonces continúa la duda aquí. ¿Por qué estas medidas no han resultado? La discusión la hablaremos un poco más enfocada en los aspectos neurobiológicos y psicológicos que intervienen en el consumo de azúcar y en especial cuando tocamos un tema sensible, el problema de la adicción. Y fíjate que esto que comentas acerca de por qué no ha funcionado es un tema bien interesante por el hecho de que están atacando como que ciertos problemas que quizás no deberían ser vistos como problemas. Entre ellos está el de la diversidad corporal, que tendemos a tener una naturaleza al respecto em, tan amplia entre las personas y también hablar acerca de otros factores que nos pueden llegar a predisponer en el tema de la diabetes. Sí podemos estar hablando sobre que el azúcar puede llegar, y la palabra aquí clave durante muchas de las situaciones en salud es puede, sin embargo, no es la causa principal. Y solamente estar enfocándonos en una acción sin estar viendo todo el panorama de acciones que podríamos estar llegando a ver en el caso, por ejemplo, de la comida y el desarrollo de algunas enfermedades, pues creo que sí debería de tener otros matices y otros enfoques que solamente a veces las políticas alimentarias. Incluso a mí también me llama mucho la atención que solamente se tome cartas en el asunto sobre estos temas cuando bien sabemos que hay muchos factores que predisponen a las personas a tomar decisiones hacia la comida, en las que tienen que interviene tanto la educación nutricional, tanto el efecto psicológico que tiene esta parte, tanto la
el presupuesto de cada familia, de cada persona, y pues claro que pues el bienestar que nos viene dando este alimento, ¿no? Y bueno, antes de seguir con el tema de las adicciones, primero me gustaría conceptualizar un poco. ¿Qué es una adicción? Bueno, pues muchas personas podrán tener un poco la idea que pues la adicción es la dependencia física y psíquica de una sustancia o una conducta, lo que es caracterizada por presentar cuatro puntos. Primero, es que se tiene un fuerte deseo de llevar a cabo la conducta o consumir el producto, que sería este deseo ansioso. El segundo es una falta de capacidad de controlar la conducta, o sea, tenemos esta sensación de pérdida de control. Luego tenemos un malestar o estado de ánimo que es alterado por la conducta impedida o se deja de hacer. O sea, se tiene como esta respuesta como el síndrome de abstinencia. Y el número cuatro sería por seguir la conducta a pesar de que cause consecuencias. O sea, yo sé que me está dañando, pero no lo puedo parar. Me causa más satisfacción y empiezo a vivir para y por esta conducta o por esta adicción. Existen dos tipos de adicciones, las adicciones químicas o a sustancias, que son como por ejemplo las drogas, el alcohol, el tabaco, etcétera, y las adicciones comportamentales, que sería por ejemplo las apuestas, el comer de forma compulsiva, sexo compulsivo, el trabajo compulsivo, compras compulsivas e incluso actualmente estamos presentando esta temática problemática sobre la adicción a las computadoras, redes sociales, a los juegos, videojuegos, etcétera, a las nuevas tecnologías. Estas adicciones tienen algo en común. Esta conducta o consumir esta sustancia genera una respuesta en nuestro cerebro. Esta respuesta le llamamos dopaminérgica. Esto quiere decir que en nuestro cerebro se incrementa la actividad relacionada con la producción de la dopamina. A esto lo podríamos transformar a que nuestro cerebro normalmente realiza esta respuesta dopaminérgica que vendría siendo esta promesa de recompensa. Y esta la tiene así porque nosotros necesitamos de esta respuesta para sobrevivir. Incluso, pues antes era un poquito más, en cuanto a la evolución humana, era un poquito más necesaria porque, pues, si nosotros no teníamos esta respuesta que nos hace que tengamos una reacción en cuanto a tomar decisiones y acciones impulsivas que nos permitan la supervivencia en la actualidad, nos incita también a tener asegurada nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo, se podría decir que estamos hablando de una acción que nos va a ayudar a seguir sobreviviendo, es seguir comiendo, ¿no? Entonces, cada que nosotros comemos, tenemos una respuesta dopaminérgica, pero pues depende del producto que estemos consumiendo o de qué tan placentero me parezca. A mí individualmente voy a tener una respuesta diferente y también, por ejemplo, puede representar una respuesta dopaminérgica el reproducirnos, ¿no? Porque pues si nosotros no nos reproducimos, no estaríamos aquí como humanos. Y bueno, todo esto cuando se produce de forma desmedida o desorganizada, puede desencadenar una respuesta aumentada, sobre todo cuando está sobreestimulada, como en el ejemplo de las drogas. Y también hay otros factores que son predisponentes, como la falta de cubrir varias necesidades emocionales, la presencia de querer aliviar el dolor y da como resultado que cierta conducta se convierta de manera habitual en nuestra vida y pueda ir generando con el paso del tiempo esta necesidad de seguirla teniendo, esta necesidad de seguir teniendo esta respuesta, pero como no es suficiente, necesitamos más de ella para que la respuesta de dopamina, de recompensa en nuestro cerebro, siga teniendo un efecto muy, muy placentero en mí. Me gustó mucho esta parte que mencionaste acerca de que buscamos siempre respuestas y también de la supervivencia que hemos tenido a lo largo de la vida humana. Y tiene mucho que ver a veces cuando estamos hablando de estos temas sobre adicción, entre comillas, por el hecho de que
necesitamos comer. La comida es una necesidad y la comida necesita estar dentro de nuestras vidas. Pero eh, tenemos como varios sectores de nuestro cerebro que fuimos desarrollando a lo largo de la historia y que sobre ellos se han ido subiendo o añadiendo funciones. Entonces, la función más básica era la de buscar el alimento. De ahí surgió como que la función de buscar el alimento porque era lo que me iba a ayudar a mantenerme con vida. Y ya de últimas, cuando empezamos a evolucionar mucho más, la función ya fue como de preferir el alimento. Entonces, como que ahí empezamos a desarrollar como que gustos y también como que saber que era peligroso, em, que me podía estar haciendo daño en una etapa previa. Y cuando ya definí que me hubiera gustado, cuando ya soy como un ser más evolucionado, entonces ahí ya puedo estar pensando como que elecciones a lo mejor y de unos tacos o una torta o un tamal, ¿no? Por eso es que nosotros no somos directamente como animales y sí necesitamos la comida en cierto modo para sobrevivir, pero también tenemos como que este aspecto de predilección por ella. Y aquí también creo que es importante diferenciar como que esta adicción que puede llegar a haber en la comida, porque si bien estábamos platicando sobre tres teorías que mencionaban acerca, desde un punto de vista psicológico, sobre las adicciones, unos eran como desechar totalmente la idea de que no se puede tener una adicción a la comida. La otra es que habláramos de ella sobre otras adicciones que se basan en el comportamiento. Y la última es separar entre una adicción física, de una necesidad física, y otra de una necesidad de una adicción que provenga desde una necesidad de un comportamiento como aprendido. De esta última parte que hablábamos sobre la preferencia o la elección que teníamos sobre un alimento en específico. Y que tiene diferente, pues, estímulo, ¿no? Sobre cada persona. Con estas tres teorías nos podemos decir como o iluminar un poquito mejor sobre qué es lo que nosotros tenemos hablando de posturas en cuanto a esto y sobre todo que nosotros también definamos cómo es la mejor manera de ver estos temas de adicciones a la comida, en especial la adicción al azúcar. Y bueno, como nos comenta aquí Abraham, es bien, a lo mejor no es tan fácil decirlo como tal. Aparte, pues necesitamos de varios estímulos y factores para considerar que ya existe una adicción al azúcar, pero en sí, yo creo que tanto es una estimulación ya como tal que el azúcar genera una respuesta dopaminérgica, pero también tiene que ver con cómo esta acción, a lo mejor de consumir cierto alimento, me produce cierta satisfacción que genera todavía una respuesta más fuerte en mi cerebro, ¿no? Que depende individualmente de cada persona. Por ejemplo, para mí puede ser muy placentero o satisfactorio tener esta idea, esta promesa de recompensa si yo como unas galletas con chispas de chocolate, que son un poquito más suavecitas, que lo que Abraham piensa sobre las galletas de chispas de chocolate, como lo decía ahorita con los tamales, con los tacos, ¿no? Que empezamos a desarrollar gustos o empezamos a tomar como ciertas preferencias hacia la comida que obviamente tienen diferentes respuestas. Y podríamos decir que ya se puede desarrollar una adicción cuando tenemos los factores no estamos cubriendo nuestras necesidades emocionales, podemos llegar a tomar la comida como el cubrir esas necesidades y aparte hay una constante querer evitar el dolor, que es base y aparte, qué tanto tiempo llevo con este problema y qué tanto empieza a afectar mi vida en cuanto a si yo estoy consumiendo estos alimentos de manera excesiva, desordenada, empiezan a afectar mi vida de diferentes maneras. Puede ser que por estar comiendo decida no hacer ciertas actividades sociales o que empiece a subir mucho de peso o que en vez de resolver problemas o conflictos los resuelva comiendo, etcétera, ¿no? Sí, y creo que también aquí es una parte a destacar y que a mí me parece como importante también definir desde ahorita es como que el término adicción, porque siento que es como muy fuerte al hablar dentro del tema de comida.
De hecho, ya hay como cierta transición que se está haciendo entre la psicología cuando hablamos del lenguaje centrado en la persona, que es como que esta parte para no discriminar y para que no como que em, hagamos a alguien su diagnóstico. Entonces, por ahí el manual que se utiliza para hacer el diagnóstico de las situaciones en psicología y en psiquiatría, pues ya está derivando más el término hacia desorden por uso de sustancias. Y desde ahí creo que podemos empezar a ver que como tal, no podríamos hablar sobre un uso de sustancias como tal con respecto a la comida, porque sí la necesitamos, como hablábamos desde un inicio. Y donde empezamos a ver un ejemplo súper claro, creo que es con respecto a los alimentos hiperpalatables, que por ahí, para quienes no estén así como muy asociados con el concepto, tiene que ver con estos alimentos que pueden llegar a sobreestimular nuestros sentidos, en específico los sentidos que tienen que ver con los sabores, la vista, el olfato, el gusto. Incluso tenemos habilidades por ahí perceptivas con las manos cuando, que ya se han ido perdiendo por el uso de los cubiertos, pero pues también imaginarnos muchas de estas sensaciones llegan a estimular o a sobreestimular los puntos que tenemos, como bien lo mencionaste hace un momento, de dopamina en nuestro cerebro, los que nos van a estar proveyendo de toda la parte de motivación al comer y que también tienen que ver con el gusto o por ahí por la selección de los alimentos que podemos llegar a tener en algunos casos. El problema es que no se está haciendo también la distinción entre alimentos que sean excesivamente sensoriales con los alimentos que sean empaquetados o embolsados, o que se les conoce como ultraprocesados, o también por ahí con un término medio feo que es el de chatarra. El caso aquí es que también tenemos alimentos que podríamos definir o podríamos decir que son dados de forma natural, como por ejemplo la carne. Las proteínas, cuando las combinamos con grasas, o los azúcares o los carbohidratos, cuando los combinamos con grasas, son como la receta perfecta para que tengamos un alimento que nos sobreestimule. Entonces, no podríamos decir que una persona es adicta a lo mejor a comerse un bistec que está frito y que está acompañado ahí con un puré de papa, o por ejemplo, alguien que sea como que adicto a comerse un pan con mantequilla, porque son como alimentos muy normales, ¿no? No los estamos viendo como alimentos chatarra, porque todavía los percibimos como normales. Entonces, desde ahí creo que es un punto bien importante a retratar en el caso de estar hablando sobre si realmente existe o no una adicción a la comida desde este punto de vista, sobre alimentos que estimulen nuestros sentidos. Incluso así como mencionas, o sea, puede ser un problema en cuanto a que ciertos alimentos generen esta respuesta, o sea, que me generen más placer o que sean un poquito más como refugiantes para mí, se podría decir, pero no quedarnos con solamente un alimento en específico, ¿no? Aunque también hay estudios que dicen que entre ellos, como decías, el azúcar y la grasa son los que generan una mayor respuesta dopaminérgica, pero no quiere decir que por sí solos tengan esta respuesta o que sea la misma. Y bueno, hablando de todo esto, me gustaría compartirles un poquito sobre la manera de ver las secciones de, Gabor Mate, perdónenme, se me fue el nombre. Él es médico canadiense que se dedica a la investigación y el tratamiento de las adicciones y también pues ve un poquito sobre las experiencias tempranas infantiles. Él expone algunos puntos de destacar sobre las adicciones que me parecen muy importantes y ahorita las vamos a comparar con la comida, ¿no? O con el azúcar. Simplemente, él dice que no existen personas, digo, no existen sustancias o conductas potencialmente adictivas, sino que existen personas potencialmente predispuestas a ser adictas. Y se basa en la idea de que una adicción alivia el dolor, te ayuda a escapar del estrés, brinda un sentido de conexión, control, te da un significado, te hace sentir vivo, te estimula y te da vitalidad. En otras palabras, satisface las necesidades humanas esenciales. Un ejemplo muy claro de esto podría ser como cuando nosotras, como humanos, a veces comemos de manera emocional, que no quiere decir que comer de manera emocional ya sea un problema de adicción, que es algo totalmente diferente,
Pero cuando comemos de manera emocional, generalmente es porque no sabemos cómo gestionar ciertas emociones que son desagradables y para aliviar este dolor o para posponerlo o dejarlo pues para después, empezamos a comer. Y obviamente depende del contexto de cada persona. Si para algunas puede hacer que esta manera de aliviar el dolor sea el alcohol, para otras puede ser el chocolate, para otras puede ser los pastelillos, etcétera. Y bueno, también decía Gabor Mate que la adicción es una respuesta al dolor emocional, por la cual no se encuentra alguna solución alterna por sí sola. O sea que no podemos hablar sobre solamente disminuir el consumo del refresco o solamente disminuir el consumo del alcohol o de alguna droga, si no tratamos qué es lo que esta sustancia o esta conducta me está brindando. O sea, ¿por qué estoy yo decidiendo en cierta forma? Se podría decir porque realmente no es una decisión muy consciente o controlada. ¿Qué es lo que me está dando esta conducta, esta sustancia para que yo la quiera seguir practicando o consumiendo, ¿no? Y pues esto también se relaciona muchísimo sobre los traumas o las experiencias individuales. Generalmente dice Gabor que está muy relacionado con los traumas en la infancia. Entonces, si a lo mejor alguien que tuvo una problemática en la infancia con el alcohol o que simplemente tuvo experiencias pues no muy agradables familiares o en su desarrollo, pero tenía en su ambiente familiar el alcohol presente, pues toma el alcohol como un alivio, como una salida. O las drogas, toman las drogas como una salida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros solamente tenemos a la comida o se dan como representantes de amor y cariño de parte de la familia, pues la comida? Puede ser también algún tipo de escape. ¿Qué opinas sobre esto que nos menciona el médico Gabor Mate y con lo que yo lo estoy comparando ahora? Me, creo que me parece importante, sobre todo porque ahorita acaba de pasar una época que es como importante con respecto a el consumo de dulces, que es para los niños, el Halloween, el Día de Muertos, y todo lo que ha habido alrededor, sobre todo dependiendo en qué punto te encuentres dentro de la nutrición o dentro del contenido que consumas, te encontrabas tanto a las personas que estaban diciendo que era lo peor del mundo y que mejor les dieras frutas o útiles. Me encontré por ahí también una publicación que decía que les dieras útiles escolares a los niños en Halloween. Y también estaba del otro lado que tenías personas que mencionaban que fuera una parte más libre porque también aparte de todo, nomás iba a ser una época, un día al año en una época en específico y sobre todo por el tema de que empezamos como que a poner sobre un pedestal un alimento que podríamos empezar a ver de forma natural si le quitamos como que esta condicionante de que está prohibido. Y de ahí creo que también viene una de las partes relevantes con respecto a hablar acerca de la adicción a los alimentos, como se le ha conocido, que tiene que ver con em, las restricciones. Y es que cuando vemos varios estudios que son relativamente recientes dentro de 2018 a 2020 acerca sobre hay un test, una como encuesta, que es el de Yale acerca de la adicción a la comida, que es como que el más validado, o sea que se ha utilizado durante mucho tiempo en muchos experimentos y ha dado como que los resultados más confiables. El chiste es que siempre apunta a que las personas que están, por ejemplo, en los IMCs más altos o las personas que tienden a tener un trastorno de la comida, de la conducta alimentaria, perdón, eh, son, salen con los índices más altos de adicción a la comida. Pero pues ya sabemos por muchos factores que han sucedido a lo largo de estos años que el IMC tampoco es como una situación muy confiable. Y también sabemos que solamente se están enfocando estos estudios a analizar en específico la conducta que están buscando, que es como que eh, ciertas sensaciones o actitudes que se tienen con respecto a los alimentos al momento de consumirlos. Entonces, como que si solamente me estoy enfocando en eso y no estoy viendo como otros indicadores que pueden tener las personas, no sé, en cuanto a salud mental,
en cuanto a, como lo dijiste, experiencias traumáticas de la infancia, relación con los alimentos. Entonces puede ser o puede resultar como lógico que quizás por eso sea que estos estudios están más canalizando a estas personas del lado de que están teniendo una adicción a la comida, cuando en realidad solamente está como viendo una fotografía de una o un pedacito de una fotografía mucho más grande. Definitivamente esto que comentas es súper importante de recalcar, porque no podemos tomar así como tal de que una problemática o algo que está afectando ya la salud como una causante. Incluso me gustaría tomar en cuenta lo que pues nos compete a ambos sobre, por ejemplo, la obesidad y cómo el gobierno ha tratado de combatirla, ¿no? Tratándola como una enfermedad, como una causante de otras enfermedades, cuando en realidad puede llegar, realmente es una consecuencia. Y si nosotros nos enfocamos en la obesidad como una consecuencia, podemos tomar pues cartas en el asunto si es necesario, cuando a veces en sí la condición o el aspecto físico de la persona no represente un problema para la salud. Y es muy individual tomar en cuenta eso, porque pues hay personas que a lo mejor en datos de IMC digan que es una persona obesa, pero en realidad su cuerpo está estructurado para ser así y es muy difícil que viva de otra manera o mucho más delgado si nos apegamos como al peso ideal. Entonces, en sí no podemos tomar como algo totalmente como individual para tratar sobre un tema, sino que hay un conjunto de factores causantes y pues también que nos compete platicar y conversar al respecto. Entonces, pues para esto nosotros podemos ver un poquito de estas conexiones que tanto tienen que ver las emociones, la frecuencia con la que yo realicé estas conductas y qué tanto está afectando mi vida, como lo había mencionado anteriormente. Cuando nosotros queremos constantemente aliviar el malestar y lo hacemos a través de la comida, podemos tener una consecuencia, ¿no? Pero pues también depende de qué tanto porcentaje de mis acciones o de mis escapes dependen de la comida o qué otras herramientas o estrategias poseo como persona para tratar cualquier problemática que esté en mi vida. Entonces, para esto nosotros queríamos hablar un poquito sobre de algunas recomendaciones que les damos como profesionales en cuanto al consumo del azúcar y también que no tengan miedo como a esta etiqueta que tiene el azúcar de es que es adictiva. No, si tú crees que tienes algún problema relacionado a que no puedes disminuir el consumo de azúcar o te es algo muy complicado, primero pregúntate si esto es simplemente porque estás acostumbrado a consumirlo así o incluso qué te causa o qué cosa te hace sentir consumir cierto alimento, consumir cierta bebida, o cómo te sientes al momento de estarlo consumiendo en vez de prohibirte, ¿no? Cualquiera de estos. ¿Tú qué piensas, Abraham? Creo que también rescatando algunos de los puntos anteriores, también, eh, bueno, yo estoy más del lado como de hablar de diversidad corporal y por ahí también no suelo utilizar términos así como obesidad, por el mismo hecho de que suelen llegar a ser como tanto estigmatizantes como discriminadores hacia las personas. Em, y creo que también es importante, aparte de hablar acerca de temas sobre diversidad corporal, de saber que existe un amplio tipo de cuerpos y que todos los cuerpos pueden llegar a ser válidos y que podemos encontrar salud en diferentes tamaños corporales, también que podemos encontrar salud tanto física como mental en distintos tipos de alimentos, específicamente también hablando dentro del azúcar. A mí me gusta verlo como un accesorio. Hace muchos años lo leí haciendo un libro de nutrición, creo que ya no se sigue haciendo ese libro de nutrición, pero nos decía, por ejemplo, y esto es lo que ejemplifico en la consulta, que si yo voy como a una fiesta y ya tengo a lo mejor mi outfit o mi atuendo así súper preparado para salir una noche, que a lo mejor ya está usando una mujer un vestido de noche y unas zapatillas y el maquillaje y el peinado, y el hombre ya trae un traje y unos zapatos y un cinturón. Entonces, que podríamos estar utilizando, por ejemplo, los hombres un reloj y las mujeres podrían estar utilizando una cartera. Y sabemos que esas piezas
no le van a estar restando al atuendo ni tampoco le van a estar sumando, como que solamente le van a estar dando como un toque así como especial. Entonces, ver así el azúcar, como por ejemplo, que yo no tenga que tener la necesidad de ponerle más azúcar a mi café, que a lo mejor y me empiece a gustar como el sabor natural que tenga y que solamente vea el azúcar como un accesorio de vez en cuando. De decir, ah, pues a lo mejor hoy se me antojó ponerle. Porque muchas veces creo que también llega a darse el caso de que no podemos, de que ya no reconocemos el sabor de los alimentos por sí mismos. Eh, que más que nada puede llegar a ser que me está gustando el sabor dulce, pero ya no me está gustando el sabor del café, probablemente. Como cuando voy a lo mejor a un Starbucks y estoy acostumbrado más a las opciones. Y también es como que un punto en el que me encuentro como en desacuerdo cuando veo una publicación que dice que los cafés del Starbucks son postres, porque digo, pues son cafés, ¿no? Nomás tienen azúcar. Tampoco Ujú. podemos decir por ahí que una fruta es un postre en todo caso, porque una fruta es una fruta. Sí, pues sí. Por eso es que te digo, me parece como interesante ver así el azúcar, como simplemente un accesorio que puede darle como más vida o puede darle otro toque a lo mejor a tu comida. Eso que me cuentas me parece una manera muy padre de ejemplificarlo. Y claro, pues en nuestra recomendación, tomen el azúcar como un accesorio. O sea, no siempre va a ser necesario que consumas bebidas azucaradas o que tomes limonada o que tomes agua de frutas con azúcar o café con azúcar, pero si de vez en cuando lo agregas, no hay ningún problema. Y pues si regularmente añades azúcar en cualquier producto que tú cocines o que prepares, simplemente pues puedes empezar a probar cómo sabe de manera natural, que pues es cuestión de adaptarnos y acostumbrarnos a los sabores naturales, que a lo mejor al inicio nos va a costar un poquito, pero si lo empezamos a estimular, créeme que no te vas a repetir de presenciar estos sabores naturales que son muy ricos y sobre todo si llegas a consumir pasteles, pan dulces o cualquier producto que a lo mejor podríamos clasificar como no tan bueno, o simplemente un gansito, un pingüino, cualquier postre que te guste, cuando lo comas, solamente cómalo consciente, con atención, disfrútalo, sobre todo, que es lo principal que nos va a ayudar a moderar el consumo. También recuerda evitar comerlo de manera distraída, o sea, estar viendo la televisión, en el teléfono, mientras estoy cocinando o cuando estoy en el celular o viendo algún video o incluso escuchando algún podcast mientras estoy comiendo, porque no me va a ayudar a prestar atención a lo que me está aportando este alimento que no solamente me aporta sabor, no solamente me aporta saciedad, sino también me aporta muchas sensaciones, tanto placer al momento de verlo, placer al momento de percibir el olor, el sabor, la textura que tiene en mi boca y obviamente pues la parte de también me puede ayudar a nutrirme tanto emocionalmente y nutrirme también hablando de los productos como tal que contiene. Y por favor, no te prohíbas alimentos. Acude a algún especialista si crees que necesitas moderar el consumo o no sabes cómo hacerlo. Aquí tienes a Abraham, que él es especialista en tratar casos de prediabetes, bueno, más bien resistencia a la insulina, o que tengas a lo mejor muchos factores predisponentes, si tienes diabetes, hipertensión, te gustaría mejorar tu calidad de vida, tu relación con los alimentos, o incluso pues puedes estar también conmigo, que yo me dedico un poquito más a la parte de la prevención. Si simplemente quieres mejorar tus hábitos, ser más constante haciendo ejercicio, cuidando tu alimentación, procurando un poquito esta parte de comer un poquito mejor y conocer un poquito más sobre todos estos temas, puedes acercarte a mí más bien. Y pues también recordarte que pues no hay que autodiagnosticarnos. Realmente para llegar a un tipo de adicción a la comida, sí necesitaría tener pues bastante tiempo y bastante influencia en cuanto a tener esta parte de un refugio en la comida y sobre todo si consideras que de alguna forma se está presentando en tu vida esta parte presentar deseos ansiosos ante la comida y no puedes tener esta sensación
de pérdida de control al comer. Y también si presentas culpa es una señal de que necesitas ayuda. No creas que todo esto lo aprendes en internet o lo aprendes a autorregular. Todos nosotros necesitamos ayuda y para eso existimos profesionales que nos dedicamos a lo mismo. Incluso, por ejemplo, yo tengo mi atención psicológica con una terapeuta porque sé que pues, aunque yo estudié psicología alimentaria, no puedo autoatenderme todo el tiempo, ¿no? Y pues así sucesivamente, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar aquí, Abraham? Creo que lo dijiste súper, en específico la parte de que no se autodiagnostiquen y sobre todo que no se quiten los alimentos. Eh, lo veo mucho frente a casos de resistencia a la insulina o de prediabetes, mm, que empezamos a ver como contenidos. No está mal que veamos contenidos en redes sociales o que empecemos a buscar información en internet, pero creo que la parte más importante también va a ser que nosotros nos empecemos a guiar de fuentes confiables, como pueden ser tu cuenta, la mía, por el mismo hecho de que hay mucha desinformación y que también la información la vamos a encontrar por pedacitos. Y qué mejor que siempre estar uniendo todas las piezas. Así es. Y claro que, como decía, no podemos hablar como de una adicción específica del azúcar, sino que es un conjunto de factores que puedan hablar sobre ella y que generalmente se empieza a presentar se podría decir que en las primeras fases como un comer emocional. Comer porque me siento triste, comer porque me siento enojado, comer porque no sé cómo solucionar este problema, porque estoy aburrido, porque es la única cosa que me causa satisfacción. Y pues bueno, hay que empezar a atender y prestar atención a todas esas cosas que nos podrían estar dando señales de todo esto. Y bueno, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros? Bueno, pues Abraham tiene sus redes sociales y que es muy activo y también tiene programas que ha empezado a ya compartir que hasta a mí me llaman la atención meterme, pero pues este cuéntanos de tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar, Abraham? Claro, estoy en Facebook y en TikTok como Esto por Esto y también en YouTube y me encuentran en Instagram, que es donde estoy más activo, como Esto por Esto Nutrición. Principalmente ahorita me estoy enfocando en personas con diabetes que todavía no tengan así como diagnósticos muy tardíos o ya complicaciones graves para trabajar con programas grupales y así que puedan mejorar su salud y al mismo tiempo que también estén en comunidad, que creo que es una parte bien importante que falta con las personas con diabetes. Ajá, que pues no se sientan solos, ¿no? Que hay muchas otras personas que también están en el camino de mejorar sus hábitos, de mejorar su salud y que pues también están presentando a lo mejor problemáticas similares y me puedo sentir muy acompañado al momento de estar compartiendo con ellos esto. Bueno, a mí también me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram como howtobefit.withlove o en TikTok como Fer López How To. Y incluso me pueden buscar como nutrióloga Fer López Padilla y me pueden encontrar por ahí. Y recuerda que cada vez que te frustres, enojes o desanimes por no seguir la dieta al pie de la letra o no puedas bajar de peso, eres más que kilos y la comida aporta más que nutrientes. Y no por eso vas a dejar tu salud de lado. Nos vemos.